Hola a todos, hoy quiero hacer una lección más orientada hacia lo que es la interfaz del usuario. Una de las características principales que nos brindan las páginas web es la posibilidad de navegar de una página a otra a través de enlaces. Así que si yo quisiera, por ejemplo, ver los detalles del usuario número 1, la idea no es que yo coloque acá la URL y presione Enter, sino que simplemente pueda hacer clic en este usuario y así como para cada uno del resto de los usuarios. Y esto es lo que vamos a ver en esta lección. Y al ser esta una tarea tan común, Laravel nos brinda no uno, sino varios helpers que podemos utilizar, en este caso, por ejemplo, acá en nuestro listado. Así que voy a dar un poco de espacio acá y voy a crear un enlace con HTML de esta forma. Voy a colocarle, por ejemplo, ver detalles. En este caso, al texto del enlace. Como puedes ver acá. Muy bien, por supuesto, aún no he agregado el enlace. Y acá, dentro del valor del atributo href, es que yo voy a utilizar uno de estos helpers que provee Laravel. Para ello voy a comenzar utilizando las etiquetas de Blade, por supuesto. Y acá vamos a comenzar con el helper más sencillo. Se trata del helper URL o URL. Con este helper yo puedo enlazar a URLs arbitrarias dentro de mi aplicación. Por ejemplo, en este caso yo quiero enlazar a usuarios y luego concatenar acá el ID del usuario en cuestión, que por supuesto tengo en la variable user, que va a cambiar, como ya sabemos, en cada iteración de este ciclo. Así que acá, como se va a imprimir un nombre diferente y un email diferente en cada iteración, se va a crear también un enlace a un usuario diferente, a cada usuario en cuestión. Ok, si acá recargo la página, entonces vamos a poder ver acá el enlace en la parte inferior izquierda de la pantalla. Por supuesto, también podemos hacer clic y vamos a ser llevados entonces a la URL del detalle del usuario, como puedes ver acá. Ok, acá puedo ver los detalles del usuario 2 y así sucesivamente. Otra forma en que podemos colocar acá el enlace es utilizando comillas dobles, para así, en vez de concatenar, colocar directamente el acceso a la propiedad ID del objeto user directamente dentro de la cadena. De esta forma, ahora puedo regresar acá, recargar la página y obtener el mismo resultado. Aunque cuando se hace de esta manera utilizando comillas dobles y colocando la variable dentro de las comillas, normalmente esta variable se encierra entre llaves de esta forma para mejorar la legibilidad. Debes tener en cuenta que todo lo que está dentro de la interpolación de Blade se trata de código de PHP. Yo he visto a muchos usuarios hacer esto y preguntarse luego por qué no funciona. Recuerda, todo lo que está dentro de estas dobles llaves se trata de código de PHP. Así que acá, si queremos utilizar variables, propiedades, etc., ya no vamos a utilizar Blade, sino PHP. Muy bien, de esta forma vamos a obtener el mismo resultado, como puedes ver acá. Ahora vamos a suponer que nosotros estamos dentro de la URL del detalle del usuario y queremos regresar al listado, pero en vez de utilizar el botón de atrás del navegador, queremos utilizar un botón o un enlace dentro de esta URL. Vamos a hacer esto rápidamente. De vuelta acá al editor, voy a abrir la vista show.blade.php y acá voy a agregar el enlace. Y nuevamente voy a utilizar el helper URL de esta forma. Ok, si ahora recargo acá la página, entonces puedo regresar al listado del usuario y de esta manera puedo navegar entre el listado y la página de detalles. Ahora Laravel también me provee otra forma de utilizar este helper. En vez de pasar acá una cadena, voy a llamarlo sin ningún argumento. Al hacer esto voy a obtener un objeto que me va a proveer de varios métodos útiles. Por ejemplo, acá puedo llamar al método previous. Este método entonces me va a devolver la URL anterior. En este caso es la misma URL, pero si yo me voy acá al listado de usuarios, presiono ver detalles y luego presiono regresar, voy a ser llevado de nuevo al listado del usuario. Pero por supuesto, si yo quiero garantizar que esta URL sea el listado del usuario, la puedo dejar tal como estaba antes. Otra manera en que podemos enlazar URLs con Laravel es utilizando el helper action. Este helper va a aceptar como argumento el nombre del controlador al cual queremos enlazar,
seguido de una arroba y el nombre de la acción a la cual queremos enlazar. En este caso, el listado del usuario es la acción index, ¿cierto? De user controller. De esta manera, si yo ahora recargo la página, vamos a obtener acá entonces el mismo resultado de antes, pero esta vez utilizando el helper action. Este helper, como puedes ver, hace una especie de ingeniería inversa a la URL. En este caso nosotros vamos a apuntar a un controlador y a una acción y Laravel nos va a dar una URL. Realmente yo no suelo utilizar mucho este helper, pero es importante que lo tengas en cuenta. Ok, ahora simplemente voy a deshacer este cambio y vamos a ver cómo podemos utilizar este helper action de vuelta acá a index.blade.php cuando necesitamos especificar un argumento, en este caso el ID del usuario. Muy bien, esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Nuevamente voy a apuntar al controlador y a la acción en cuestión, pero en este caso como segundo argumento voy a especificar un array asociativo con los parámetros que necesito asociar a esta URL, en este caso el ID del usuario. Ok, si revisamos acá en web.php, podemos ver que nuestro parámetro se llama ID. Así que de regreso acá al navegador, si yo recargo la página, veremos que obtenemos el mismo resultado de antes, pero esta vez utilizando el helper action. Ahora, como acá estamos haciendo ingeniería inversa a la URL, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, en el archivo de rutas, cambio esta ruta? Vamos a decir que en vez de ser usuarios / el ID del usuario, va a ser usuarios / detalles / y luego el ID del usuario. Un poco menos limpia, pero vamos a ver qué pasa si yo regreso acá a la URL usuarios, ok, recargo la página y hago clic en ver detalles. En este caso, nota cómo la URL ha cambiado dentro de cada uno de estos enlaces. De esta manera, al utilizar este helper action, puedo cambiar a las URLs en el archivo de rutas y acá dentro de la página, entonces los enlaces van a ser generados correctamente utilizando la nueva URL. Esto no sucede si yo regreso acá a index.blade.php y utilizo nuevamente el helper URL. En este caso, la URL que se va a generar es arbitraria. Y si yo acá recargo la página e intento irme a la URL del detalle de cualquier usuario, vamos a ver que en este caso vamos a obtener un error 404. Y esto es porque la URL no ha cambiado. Entonces, si estamos utilizando URL, necesitaremos tener en cuenta que si cambiamos las URLs dentro de nuestro archivo de rutas, vamos a necesitar cambiarlas cada vez que hagamos referencia a ellas dentro de una vista, controlador, prueba, etcétera, etcétera. Por cierto, en este punto nuestras pruebas deberían estar fallando, pero esto está bien porque esto es solo un ejemplo que voy a deshacer en breve. Ahora, el problema de utilizar el helper action es que no solamente estamos colocando en nuestra vista demasiada información sobre la estructura de nuestro controlador, etcétera, etcétera, sino que ahora tenemos el problema inverso. Voy a dejar este código como estaba utilizando el helper action y voy a comprobar acá que puedo acceder al detalle del usuario. Muy bien, pero ¿qué sucede si yo ahora de regreso acá a mi archivo de rutas decido, por ejemplo, cambiar la acción? En este caso ya no va a ser show, sino que va a ser, por ejemplo, details. Ok, si yo ahora me voy a user controller y renombro el método show a details de esta manera, ok, en este caso voy a poder acceder a esta URL correctamente. Pero si yo ahora recargo la página del listado de usuarios, nota que ahora estoy obteniendo un error. Me dice que la acción show no está definida. Y esto ya sabemos por qué ocurre, porque yo la cambié a details acá en el controlador y en el archivo web.php, que es el archivo de rutas. Pero en este caso, como estoy utilizando el helper action y estoy atando las referencias a los controladores y acciones en mis vistas, si cambio la ubicación de un controlador o el nombre de una acción, en este caso me va a tocar reemplazarlas dentro de las vistas manualmente de esta forma. Ok, acá ya no tenemos el error. Una mejor forma de evitar estos problemas y la que yo suelo utilizar en mis proyectos, de hecho yo nunca utilizo action y a veces utilizo URL para proyectos sencillos o URLs muy sencillas, pero la forma que suelo utilizar para mis proyectos es utilizar rutas con nombre.
Para ello necesitamos asignarle un nombre a cada ruta, y esto lo logramos encadenando el método name a la declaración de cada una de las rutas. Entonces esta primera ruta de acá se va a llamar users.index o simplemente users. En este caso es importante que definas un estándar y lo mantengas para todo tu proyecto, para disminuir el trabajo necesario en recordar qué nombre le diste a cada ruta. Ok, acá esta segunda ruta la voy a llamar users.show. Esta es la ruta para mostrar los detalles del usuario. Y además yo planeo cambiar nuevamente la URL y la acción. Ok, la siguiente ruta la voy a llamar users.create, porque esta va a ser la ruta con la que vamos a crear un usuario más adelante. Y finalmente esta última ruta la voy a dejar así como está. Puedes colocarle el nombre como parte de tu práctica. Muy bien, de regreso a index.blade.php. En este caso, en vez de utilizar el helper action, voy a utilizar otro helper llamado root o route, si pronuncio con inglés americano. Y acá entonces, como primer argumento, voy a colocar el nombre de la ruta, que en este caso va a ser users.show de esta forma. Ok, si ahora regreso al navegador y recargo la página, verás que las URLs a los detalles del usuario se están generando correctamente, como puedes ver acá. Pero acá tenemos la ventaja que yo puedo regresar al archivo de rutas web.php y cambiar la URL del detalle del usuario para que sea nuevamente usuarios/ y el ID del usuario. Y ahora puedo recargar el listado de usuarios y nota cómo las URLs se están generando de forma correcta, sin necesidad de hacer cambios en la vista. Quiere decir que utilizando route o utilizando rutas con nombres, puedo hacer cambios en el archivo de rutas sin necesidad de cambiar las vistas. Ok, y además también puedo hacer cambios en los nombres de las acciones y de los controladores. Por ejemplo, acá voy a hacer referencia nuevamente a la acción show en vez de la acción details. Por supuesto, también voy a necesitar hacer el cambio en el controlador, pero esto es todo. Ahora puedo regresar acá al listado de usuarios y fíjate que todo está funcionando como antes. Ya no estoy obteniendo ningún error y en este caso no tuve que hacer ningún cambio a la vista. Así que tanto en index.blade.php como en show.blade.php voy a utilizar el helper route de esta forma. Por supuesto, el único escenario en el que tendríamos que hacer un cambio a nuestra vista es si cambiamos el nombre de la ruta, pero esto no es tan común. Ok, en este caso sí voy a obtener un error porque estoy haciendo referencia a una ruta que no está definida. Pero si, como te comenté, mantienes un estándar para darle el nombre a tus rutas, no debería ser común que necesites cambiarlas. Y por lo tanto, entonces vas a poder cambiar tus URLs, mover tus acciones y controladores si hace falta, sin necesidad entonces de modificar las plantillas y sin necesidad de darle mucha información a tus plantillas sobre, por ejemplo, qué controlador estás usando, etcétera, etcétera. Esto me parece que es irrelevante para tus plantillas. Así que normalmente yo utilizo el helper route y para proyectos muy sencillos utilizo el helper URL o URL. Ok, en esta lección no hemos trabajado con las pruebas, pero vamos a ejecutarlas para garantizar de que están pasando. Anteriormente, Laravel incluía un componente de pruebas que nos permitía navegar entre un enlace y otro, llamado actualmente Browser Key Testing. Laravel también tiene otro componente llamado Laravel Dusk que nos permite interactuar con la interfaz de usuarios incluso cuando ésta incluye JavaScript. Yo he enseñado estos dos componentes de prueba en el curso Crea una aplicación con Laravel, así que si te interesa profundizar el tema de las pruebas con respecto a interactuar con la interfaz de usuario, te recomiendo que revises este curso. Y también, por supuesto, inscribiéndote en Style, estarás apoyándonos para que podamos continuar creando cursos premium como Crea una aplicación y cursos gratuitos como Laravel desde cero.